calorcito que está empezando a hacer, como estos días en la zona de Jerez estamos llegando a los 40 grados, pues normal. Ya a las 10 de la mañana ya hace un calor que no veas. Pero bueno, hoy los partidos que vamos a tener por la mañana son estos dos. El Guada, el equipo de casa, que va a jugar después de ayer marcarle 11 a las Favelas, que se dice pronto, pero son 11 bonitos. Y ahora vamos a disfrutar de otro partido entre ellas y el Barbate. El Barbate que ayer volvió a perder, el Guada que ganaba por 11. El Guada que ganaba por 11 goles. Así que sumó su primera victoria, sus 3 primeros puntitos íntegros, aparte de los que ya tenía de los 2 que tenía de las anteriores jornadas. Así que jugadora Sabrina. De verde, el conjunto local, el equipo del Guadalcacín, y de celeste y morado, las jugadoras del Barbate. Damos aquí la bienvenida el cuarteto arbitral, que ahora tendrá a Julián Sánchez como primer árbitro. Estará ayudado por Antonio Pozo. ¿Qué tal? Saludos, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. Están viendo imágenes del estadio Antonio Fernández Marchán, donde aquí va a dar comienzo en breves en el estadio perteneciente a la localidad de Guadalcacín, en Jerez de la Frontera, el enfrentamiento correspondiente a la jornada número 5 del Grupo B de la Segunda División Española de Fútbol Playa Femenino, que va a enfrentar nada más y nada menos que al Guadalcacín, equipo que hoy está jugando en su casa, que hoy está jugando en su tierra contra el Barbate. Es lo que les vamos a contar aquí en los diferentes canales federativos, y esto es nada más y nada menos que lo que se nos viene por delante en esta jornada. Venimos de comentar precisamente en este partido un encuentro que ha enfrentado al equipo de las Favelas contra el Ciudad de Cádiz, donde ha ganado por 1 el Ciudad de Cádiz frente a las Favelas. Destacar que en el día de ayer ya hubo fútbol, fue la jornada número 4, precisamente en este mismo escenario, donde el Barbate cayó derrotado por 4-3 frente al Pozo Albense B, mientras que el Guadalcacín logró ganar, logró vencer por un total de 5-11 frente a las Favelas. Así que todo listo, todo preparado. Unas jugadoras que van a vestir de verde, las otras que lo van a hacer con esa equipación, mejor dicho, con esa equipación azul, podríamos etiquetar, sí, podríamos etiquetarla como un color azulado, un equipo azulón, azul malva, es como lo etiqueta el propio Barbate, el Barbate que va a vestir pues de ese azul malva, mientras que por su parte, de amarillo fosforito bien reconocible, el equipo de casa, el Guadalcacín, es el equipo que va a estar presente. Todo listo, todo preparado, esperando a que el colegiado del encuentro dé el ok para que nosotros les contemos este enfrentamiento entre el Guadalcacín y el Barbate, dos equipos de la provincia de Cádiz, dos equipos gaditanos son los que van a ser protagonistas en esta mañana de fútbol, donde el sol ya empieza a pegar y que ya va a arrancar. Ahí estamos viendo, lista, preparada, a la jugadora del Barbate, esperando a que dé el ok el colegiado para poder patear, para poder finalizar la acción, esperando en este caso, que vemos ahí es a Isa, que es la que va a pegarle a portería. Mira Isa, acabando la jugada, la jugadora con el dorsal número 12, y el balón ahora que se termina perdiendo por línea de fondo. Ahí esa bola que ha sido el primer acercamiento protagonizado por el Barbate. La bola arriba, en largo, ya veíamos que lo intentaba ahora para salir el Guadalcacín, y la toca una de las jugadoras del Barbate atrás con su guardameta.
Pues mira, llegó el primero. Qué rapidito que ha sido. Minuto, nada, 1,5 de partido. Y es el gol del Barbate para ponerse por delante en el marcador. Nada más iniciar. Alférez es la encargada de mandarla para adentro. Es el gol tempranerísimo de Alba Alférez. Con qué delicatesen, con qué calidad. Hemos visto que Alba Alférez ha finalizado esa acción de interior, pierna derecha, para poner al Barbate por delante en el marcador. Esto sería momentáneamente la primera victoria de estas segundas jornadas para el Barbate. Digo la primera victoria porque en el día de ayer, insisto, no consiguió ganar contra el Pozo Albense en un partido muy igualado, pero es cierto que todavía queda muchísimo por delante. Esto no ha hecho más que empezar, ya saben ustedes. Son 12 minutos por periodo y estamos hablando de que el primer gol ha llegado a los 40 segundos, a los 30 de partido. Pues mira que estuvo a punto de llegar ahora el segundo, pero en este caso sería el primero del Guadalcacín. Rápidamente, por si alguien se lo está preguntando, el quinteto inicial del Barbate es Alba Omi, Sonia, en este caso Isa y también Alba Alférez, que ha sido en este caso encargada de marcar el gol por parte del Guadalcacín. Está jugando en portería Claudia y luego hablaríamos de Miriam, de Marta, también destacaríamos en este caso a Daniela y a Alicia Mariscal. La bola precisamente es para el Guadalcacín, que trata de darle a la chilena. Miriam Ponce es la que aparecía en pantallas. La recuperación para Isa. Ya la está ganando Miriam Ponce. Mira el golpeo. Bueno. La parada que la hizo como buenamente pudo Alba. En esa acción que hemos visto de Alba, donde pudo llegar el gol del empate para el Guadalcacín. Miriam Ponce se queda con la bola avanzando. La jugadora que porta el dorsal número 7 le va a pegar con pierna izquierda al bote. ¿Quién se la queda? En este caso es la portera Alba, iniciando ya con Omi en ese sector izquierdo de esta arena de Guadalcacín, del Fernández Marchán. Bola para Alicia que trataba de conectar con alguna de sus compañeras, se termina perdiendo por línea lateral. Y ahora la bola pues favorable para el Guadalcacín. Estamos viendo constantemente cambios en ese... Estamos viendo cambios de posesión, ¿no? Podríamos decir. La bola que se la queda el Barbate, queriendo dar la media vuelta ahora Vanessa. La pierde. Y ya estamos viendo que es favorable el esférico para el Guadalcacín. Un Guadalcacín que, insistimos, en el día de ayer, consiguió la victoria. Hoy estaría perdiendo contra un Barbate que ayer cayó derrotado frente al Pozo Albense B. El Guadalcacín que, si hacemos un repaso de lo que está siendo hasta el momento su temporada, en los partidos que se disputaron en la localidad gaditana de Chipiona, empató a 6 contra el Ciudad de Dos Hermanas, descansó en la segunda jornada y en la tercera empató a 5 contra el Pozo Albense, por lo que es un equipo que hasta el día de ayer lo único que había hecho en la temporada era empatar. Ayer sí que es cierto que consiguió la victoria. Por su parte, destacar que el Barbate, en la jornada número 1, lo que hizo el equipo barbateño fue caer derrotado 2-9 contra el Ciudad de Cádiz, que en el día de hoy le ha ganado por la mínima a las Favelas. En la segunda jornada, el Barbate perdió 7-1 contra el Barriada Playa y en la jornada número 3 perdió por la mínima 4-5 contra el Ciudad de Dos Hermanas. O lo que es lo mismo, el Barbate esta temporada en este grupo B de la segunda división española de fútbol playa femenino no sabe lo que es la victoria, por lo que
este resultado momentáneo sería para ellas una noticia espectacular. Veremos, insisto, cómo termina esto. El Cuero arriba. Puede llegar la acción para el Guadalcacín. Está atenta ahora para ir al suelo Alba. Y ya inicia jugando desde atrás, campo propio. El Cuero para Omi. Omi ahora se equivocó en la entrega, en la devolución a su compañera Isa. Y se la va a quedar el Guadalcacín. Andrea Ponce. Andrea Ponce, que es hermana de Miriam Ponce. Son dos hermanas que juegan en este mismo equipo. La jugadora que porta el dorsal número 7 y la que porta el dorsal número 15. La que porta el dorsal número 7, Miriam, ha iniciado como titular. Ahora estamos viendo sobre el campo, sobre la arena, a Andrea Ponce sobre la tierra. Omi que se la quita, que se la deja, mejor dicho, para Isa. Isa ahora que trataba de abrir para conectar con su compañera Nayara. No lo consiguió. La finalización que llegó por parte del Guadalcacín. Y ahí estamos viendo cómo Omi realiza acciones de, gestos, ¿no? Mejor dicho, de pedir cambio. No sé si para ella o para una compañera, porque veíamos que Sonia estaba cabizbaja. No sé si a lo mejor es que tiene algún tipo de molestias. El Cuero desde atrás, iniciándolo el Barbate. Veíamos a Lucy en la jugada, en la acción. Se pierde por línea de banda y será favorable para el equipo verde y negro. La recibe Andrea Ponce, que ya se da la media vuelta. ¡Qué bueno el quiebro de Andrea! ¡Otro quiebro de Andrea! ¡El golpeo de Andrea! Se termina topando con la cabeza de una de las jugadoras, del Barbate. ¡Qué gran acción la de Andrea Ponce! Y ahora el golpeo desde su casa. ¡Qué oportunidad para el Guadalcacín, que viene creciendo en estos últimos minutos! Lleva tiempo sin merodear zona de peligro el Barbate y ahora trata de finalizar esa acción muy sencilla para la portera del Guadalcacín. Claudia es quien se queda con la bola en sus manos y ahí estamos viendo el golpeo y la grandísima parada de Alba para repelir el esférico. Y ahí vemos la serie de cambios también que realiza el Barbate. Se marchaba Sonia, entraba en su lugar una de sus compañeras desde el banquillo. Oportunidad ahora para el Barbate. Nayara era quien quería quedarse con el Cuero, el esférico arriba, y se termina perdiendo por línea de fondo. Veremos a Alba iniciar la jugada. Es Vanessa Vidal la que aparecía en esa acción. El balón arriba y se lo va a quedar el Guadalcacín. Mira la finalización de Minerva, que se marcha por encima del travesaño. Se pierde del rectángulo de juego y ya la reinicia Alba. Pilota en largo, presión que inicia Nayara, aunque tocan atrás con la guardameta Claudia del Guadalcacín. Y ya se está gustando nuevamente el equipo de Guadalcacín, que quiere finalizar. Bueno, Andrea Ponce, cómo se está gustando. Mira ahora la finalización de Minerva y la falta que se señala sobre la guardameta Alba. Insisto, ha dejado varios recursos, varios detalles Andrea, de un nivel altísimo, Andrea Ponce, que cada vez que puede saca a relucir ese descaro para intentar finalizar jugadas. Insistimos, repetimos, dos equipos gaditanos son los que se están enfrentando en esta jornada matinal de sábado en Jerez de la Frontera, en Guadalcacín. Precisamente el Guadalcacín contra el Barbate se están midiendo frente a frente. La bola que se la quita de en medio Vanessa Vane.
La bola que se perdió por línea de fondo. Cuando quedan 3 minutos y medio para llegar al final del primer periodo. Un primer periodo donde tan solo ha habido un gol. Cuidado que se mete en un lío el Barbate. Ahí puede llegar el peligro, puede llegar la acción de finalización para Minerva, que quiso golpear y ahora se echaba de rodillas a la arena lamentándose lo que pudo ser una oportunidad de gol para las suyas. Que gran control ahora de Miriam Ponce, la hermana de Andrea, que se le echó un poquito larga. La recuperación de Ana Coronil. Ana que avanza, Ana que se lleva el rebote, Ana que puede finalizar con izquierda, Ana que le pega. ¡Gol! ¡Gol del Guadalcacín! Se suele decir esto, que tanto va el cántaro a la fuente que al final se termina rompiendo. Y es lo que ha sucedido, lo ha intentado una, otra y otra el Guadalcacín desde que se puso por debajo en el marcador. Y ahora con ese golpeo de izquierdas, no sé si llega o no a tocar Minerva, pero independientemente de que la toque o no la jugadora que porta el dorsal número 9, gran acción particular la de Ana Coronil, que permite que el Guadalcacín ponga las tablas en el marcador. De momento, quedando todavía 3 minutos por delante para el final del primer periodo. 1-1. Es Sisa la que quiere ahora tocar en izquierda para Alba Alférez, la goleadora por parte del Barbate. Otra vez metiendo ahora pierna derecha, Alba Alférez se la quedaba. La recuperación por parte del Guadalcacín. Levantamiento de bola y quien va a iniciar el juego es Alba. En largo para Alba Alférez. Se la va a quedar en manos propias Claudia, la portera del Guadalcacín. Mira que puede venir aquí la acción de peligro. Le cargaba por detrás un poquito Minerva a la defensora del Barbate, pero no lo suficiente para que se señalase falta. Esa acción ahora finalizada, que se perdió por línea de fondo. Será puerta favorable para Alba, la guardameta del Barbate. Mira ahora otra finalización desde medio del campo. La intentona de Miriam Ponce. Ese balón que se termina perdiendo por línea de fondo. Veíamos que metía ahora la punterita del pie derecho la jugadora del Barbate para terminar desviando a saque de banda. Y el cuero que lo baja Minerva. Minerva que se da la media vuelta. Minerva que va al suelo con todo. Se levanta el polvo aquí un poquito en la arena de Guadalcacín. El cuero a las manos de Alba. Y otra vez iniciando la jugada. Quien es protagonista es Isa. Tocando atrás con su compañera. Se encuentra en portería. Iniciando la presión. Ahí aparecía en esa acción Raquel. La jornada que ha empezado a las 9:15 de la mañana aquí en el estadio de Guadalcacín, en este Fernández Marchán, pero que va a continuar en la tarde de hoy. Evidentemente el sol se va levantando, el sol va picando y se mira también por la integridad física de las jugadoras, por lo que este será el último partido matutino aquí en este estadio de Guadalcacín. Volveremos hoy a partir de las 6:30 de la tarde para contarles el duelo entre el Fran Mejías y el Ciudad de Dos Hermanas, ese a las 6:30, y a las 8:15 Aguadulce contra Pozo Albense. Viene la falta, las palmas de fondo, Miriam Ponce con la oportunidad de poner por delante al Guadalcacín. Va Miriam, le pega Miriam. ¡Qué paradón de Alba! ¡Qué forma de volar y meter la mano para evitar lo que pudo ser el tanto de la jugadora con el dorsal número 7! Paradón. Otra oportunidad más ahora. ¡Oh! ¡Fuera!
ahí se va a acabar, ahí se va a acabar la primera parte. ¡Qué dos oportunidades del Guadalcacín! La primera parada por Alba, esta segunda no sé si llegó o no a tocar. En la primera, quien pateó a la bola fue Miriam Ponce. Y en esta segunda, la jugadora del Guadalcacín ha tenido la oportunidad de marchar al descanso de este primer periodo con su equipo por encima en el electrónico. No ha sido el caso porque se ha marchado por un pelo, se ha marchado rozando la zona del palo. De momento, 1-1 entre el Guadalcacín y el Barbate, cuando nos vamos a quedar viendo las mejores imágenes de lo que ha sucedido en este primer periodo, mientras las jugadoras de uno y otro equipo evidentemente aprovechan para refrescarse y escuchar evidentemente y atentamente a las indicaciones de sus entrenadores. En la mañana de hoy hemos tenido un partido. Las Favelas 5, Ciudad de Cádiz 6. Y de momento en este empate entre el Guada y el Barbate. A 1. Va a comenzar el segundo periodo, las jugadoras que están volviendo ya a restablecerse, a ubicarse en esta arena de Guadalcacín, en este estadio Fernández Marchán, donde hemos contado el primer periodo. De momento un gol para cada equipo. El gol del Barbate logrado por Alba Alférez. El gol del Guadalcacín con ese golpeo de Ana Coronil. Y también aparecía en imagen Minerva. Se lo apuntaremos en principio a Ana Coronil, luego veremos qué es lo que indica el acta. Arranca el segundo periodo, ya se lo estamos contando aquí. Ahora la finalización por parte de Laila. Mucha rotación la que está realizando María Isabel Trigo, también conocida en el mundo del fútbol playa como Cookie. Pues la entrenadora, en resumidas cuentas, del Guadalcacín, María Isabel Cookie, dándole bastante rotación al banquillo, cosa que me parece bastante inteligente, teniendo en cuenta que estas temperaturas hacen que algunas jugadoras, pues evidentemente, necesiten descanso porque el sol aprieta y aprieta. Vemos que, por cierto, ha habido cambio de portería, o de portera, mejor dicho, en el equipo del Barbate. Se ha marchado Alba y ha entrado Carmen. Ya la pone jugando con Omi. Omi tocando atrás para Carmen, que se la quita de en medio. Cuidado que se puede meter en un lío. Que estamos viendo que está ocurriendo ahí. Ahí veíamos que se pudo meter en un lío ahora el Barbate. Y ahí vemos a Carmen bajo palos. La guardameta que porta el dorsal número 13. Puede llegar la finalización de Alicia. Las recuperaciones de Omi. Quiere avanzar metros. Se la va a quedar el equipo de Barbate a las manos, en este caso, de Almu, que también ha habido cambio de portera en el Guadalcacín. Se ha marchado se ha marchado Claudia, que ha sido titular en el primer periodo, y en este segundo periodo, pues, rotación en ambas porterías. Almu para el Guadalcacín y Alba, en este caso, Carmen, perdón, en este caso para el Barbate.
La bola que la inicia ya desde atrás Almu, tocando en el sector derecho con Alicia. La recuperación es del Barbate, mira el golpeo. ¡Pero qué golazo! Y acaba de hacer el Barbate. Le ha quitado las telarañas a la red. Fíjense qué zapatazo el que ha sacado, pierna derecha. Y eso que juegan descalzas las chicas, pero aún así lo podemos etiquetar como un zambombazo, evidentemente. Golazo del Barbate, golazo para poner el segundo y volver a poner por delante al equipo azul Malva. Qué espectacular trayazo el que acabamos de ver en imágenes. Zambombazo para poner por delante al Barbate cuando quiere replicar el Guadalcacín. La bola que se marcha por línea de fondo. Y el gol que acabamos de ver, que ha sido una auténtica delicia. Omi tocaba atrás con Carmen, le duró poquito la bola al Barbate. Veíamos que conducía Miriam Ponce. Se la va a quedar Ana Coronil, autora del primer gol. El balón arriba y ahora a las manos de Almu, que nada pudo hacer, nada se le puede achacar evidentemente en el gol anterior, porque ha sido un señor golazo del Barbate. La bola ya la está moviendo el Guadalcacín, tiene que ir al suelo con todo Omi, rápidamente se pone en pie otra vez al suelo, evitando que avance metros Laila. El gol que ha sido de Isa, si no nos están fallando los cálculos. La jugadora que porta el dorsal número 12 habría sido la encargada de reventar la red que defiende Almu. Ahí la estamos viendo ahora, encimando precisamente a la jugadora que porta el dorsal número 7. Mira, Miriam Ponce de chilena. Bueno. Se lo quiso creer ahí, pero no le terminó de ir la bola a la dirección portería. Ahora Omi. Bueno. Cómo se está volviendo el partido de loco de un lado para otro. Ocasiones para un equipo y para el otro. El partido que coge ritmo, el partido que coge velocidad. Veíamos a Ana Coronil tratando de finalizar la jugada desde media cancha. Miriam Ponce buscaba conectar con Julia Morales, pero se perdió la bola por línea de fondo. Camino ya de la mitad de este segundo periodo y lo que vendría a ser el ecuador del partido. Cuando lleguemos al 6 del segundo periodo estaremos en la mitad. Se habrá jugado ya lo mismo que lo que resta por delante. La bola que la va a finalizar el equipo de Barbate, se pierde por línea de fondo y rápidamente ya la pone en movimiento Almu. Esta que la deja para su compañera Andrea Ponce. Ahí la vemos que lo intenta con pataditas. La finalización ahora, quería poner el balón arriba, pero estuvo atenta en la defensa la jugadora del Barbate. Y la bola otra vez le va a llegar Andrea Ponce. Se quería marchar en esa acción de 1 para 1, no lo consiguió. Y la jugadora con el 15 tendrá que volver a reiniciar jugada apoyándose en Almu. La portera que se la quita de en medio. Cuidado que ahí puede haber zona de peligro. Minerva se quería dar la media vuelta. La finalizó la jugada sin encontrar cierto la portería defendida por parte de Carmen. Se lamentaba, lo veíamos ahora, cómo miraba al cielo de Guadalcacín, sabiendo que se le ha escapado una oportunidad clara de gol al equipo que hoy está jugando en su casa, está jugando en su tierra, nunca mejor dicho, en la arena de Guadalcacín, tocando atrás e iniciando Ana Coronil. No, en este caso es Isa. No, sí, Ana Coronil, perdón. Ana Coronil. La dejan ya en el sector derecho, balón arriba, sin encontrar portería. Le está costando más ahora en este segundo periodo al Guadalcacín. Cierto es que en el primer periodo, a pesar de que solo ha marcado un gol, vimos que tuvo varios acercamientos, buenas intervenciones también de Alba,
Y ahora de momento pues le está costando eso. Mira el mal del comentarista que casi llega con ese golpeo de Ana Coronil, que se terminó perdiendo por línea de fondo. Será Carmen la encargada de reiniciar jugada. Desde atrás la recuperación por parte del Guadalcacín. La bola donde cae al suelo la jugadora del equipo azul malva, avanzando metros. Ahí estamos viendo que buscaba el equipo de verde alguna de las jugadoras de su equipo por zona izquierda. No la encontró, así que quien va a iniciar la jugada va a ser Carmen, que no se lo piensa dos veces para ir arriba. Otra recuperación del Guadalcacín, ahí puede llegar el peligro. Veremos qué sucede, veremos qué ocurre, porque viene Ponce, en este caso Andrea, una de las dos hermanas Ponce. Están Miriam y Andrea, y esta es Andrea. Mira Andrea, que puede finalizar la jugada con pierna derecha, golpeo. ¡Qué paradón acaba de hacer Carmen! ¡Qué parada de Carmen! Rápidamente tiene que reincorporarse el equipo de Barbate, porque había todavía peligro para el Guadalcacín. La bola va a ser favorable para el Barbate. Mira ahora que puede llegar la finalización por parte de Alba Alférez. Y el Cuero que lo inicia desde atrás, saliendo en conducción. Miriam Ponce, golpeo con pierna izquierda. Ahora sí, están las dos hermanas sobre el verde. Mira, Minerva que la tuvo. Sobre el verde no, perdón, sobre la arena. Uno que a veces tiene los automatismos del fútbol 11, pero hoy estamos contándoles evidentemente el fútbol playa. La arena, en lugar del verde hablamos de el marrón, en este caso. Esta arena de Guadalcacín, la bola que la pone al palo. Ocasión de gol para el Guadalcacín. Las jugadoras de verde vuelven a tener otra oportunidad. Ahora sí, vienen creciendo en estos últimos minutos. Ahí estamos viendo cómo, por cierto, Vanessa Vidal pide el cambio y vuelve a iniciar jugada. Es Almu tocando para Daniela Carri, aunque le dura poquito la bola. Quien la recibe es Carmen, escuchando la cuenta atrás que la pone arriba. Tuvo el control, puede dar la media vuelta al golpeo. Pero esto solo va de golazos, ¿o qué pasa? ¡Otro golazo más! ¡Gol, gol, gol, gol! Y es el segundo para ella. Alba Alférez marcó un golazo. Anteriormente el Barbate lo hizo por mediación de Isa. Y ahora Alba Alférez, fíjense con qué tranquilidad se da la media vuelta. ¿Y dónde la pone? ¡Qué golazo! Otro balón más, inalcanzable para Almu. Pone el tercero el Barbate. 3-1, minuto 3:24 es lo que resta todavía en el marcador. Increíble. ¡Qué goles estamos viendo! Mira, ahora trataba de replicar con ese lanzamiento directo el Guadalcacín desde medio campo, pero no lo consiguió. Viene otra vez el Barbate, otra vez es Alba Alférez que busca su tercero en la cuenta particular. Viene la réplica, puede llegar el gol. Se le fue a Marta Sánchez, la capitana, esa posibilidad de recortar distancias. Pues 3-1 está ganando el Barbate cuando mejor parecía estar el Guadalcacín. Ha terminado llegando el tercero por parte del Barbate. El segundo que fue un golazo y este tercero que también lo ha sido. La bola que le va a llegar a Alba Alférez, a las manos de Almu. Se escuchaba desde la zona de graderíos: pégale, pégale, refiriéndose de esta forma a que Alba Alférez finalizase jugada, porque ya estamos viendo que tiene un golpeo exquisito, como ha demostrado en 2 de los 3 goles que ha marcado su equipo. Iniciando desde atrás Daniela Carri. Carri, balón en largo. Ahora se ha marchado Alba Alférez para que en su lugar entre una de sus compañeras de equipo. Alba, que va a vivir este final del segundo periodo desde el banquillo, en un partido para ella importante, pues está sumando un doblete en su cuenta particular.
El Cuero puede llegar, zona de peligro, finalización de Lucy. Cómo la cruzaba. Y ahora que se le terminó marchando por línea de fondo, ahí Almu tuvo que estar atenta. Vemos a Daniela Carrillo, que es la que se encontraba junto a Almu para poder iniciar jugada en cualquier caso. Es quien la recibe precisamente ahora, se la quita de en medio con pierna derecha. También la toca Marta Sánchez. Joana, atrás con Almu. Comienza la cuenta atrás. La escuchamos. Por 3 se la tuvo que quitar de en medio Almu. Y ahora el golpeo desde cancha propia del Barbate. Cuando ya entramos en el último minuto de este segundo periodo. Y Almu que juega arriba, tratando de conectar con Marta Sánchez. La bola es para Lucy. Avanzaba por ese sector izquierdo, aunque no logró llegar a ningún puerto. Así que la bola vuelve a ser favorable para el Guadalcacín. Estamos en los últimos 30 segundos de este primer periodo. El golpeo que termina yendo a las manos de Alba. Ha habido otra vez cambio ahí de portería. Estuvo Carmen durante gran parte del segundo periodo y ahora ha vuelto Alba a ponerse bajo los palos del Barbate. Cuidado que casi se mete en propia portería ahora. El Guadalcacín ahí estuvo a punto de meterse en un lío. Y esto se va a acabar aquí. Vamos a llegar al final del segundo periodo. Ya no hay tiempo para más. Extasiadas algunas jugadoras cabizbajas que no pueden más. Lengua afuera, evidentemente, porque el calor aprieta, porque el sol aprieta, porque Lorenzo va ganando metros, va ganando altura. Pero bueno, ya solo quedan 12 minutos por delante. Será el tercer periodo. De momento, 1-3 está ganando el Barbate al Guadalcacín en un partido que ha tenido 2 golazos. Uno de ellos protagonizado por Isa, el otro por Alba Alférez. Si os parece, los vemos porque ha sido de lo mejor de este segundo periodo. Y volvemos ya para contarles el tercero, porque esto está a puntito de llegar a su fin y esta sería la primera victoria de la temporada para el Barbate. Sería esta una victoria importante para las gaditanas. Pues el tercer tiempo que está a puntito de comenzar, como ya escuchábamos al speaker, el tercer periodo a la vuelta de la esquina, esperando a que el colegiado del OK, gente participando en ese chat en directo de la retransmisión que se puede seguir a través del canal de YouTube de la Federación Española de Fútbol. Ahora se lo contamos porque viene el golpeo. Decía que por ahí leíamos, por ejemplo, a Rafael Pérez. Apuntaba, vamos, Guada, refiriéndose al Guadalcacín, de momento yendo por debajo en el marcador. Tiene que darle la vuelta a la situación. Ya estamos viendo cómo
la tenía en territorio propio Nayara. Le duró poquito la bola ahora al equipo de Guadalcacín. Se la queda el Barbate, iniciando desde atrás con su guardameta Alba, la que inició en el primer periodo, finalizó en el segundo, a pesar de que Carmen estuvo gran parte del segundo periodo en portería, y ahora en este tercer periodo es ella también quien inicia. ¡Mira, cuidado! ¡Puede llegar el gol! ¡Gol! ¡Gol de Laila! Que saca por un lado la L a pasear, por otro lado el corazoncito, porque al primer minuto de este tercer periodo, de este tercer tiempo, ha llegado el gol de Laila. Parecía que no entraba, pero cuando iba ya al suelo a tratar de sacar la Isa, el cuero terminó por colarse de forma completa en la red que defiende Alba. Así que recorta distancias el Guadalcacín, se pone 2-3 la cosa. Partido bonito el que se nos viene por delante. Tercer tiempo que va a estar disputadísimo. Mira ahora la finalización. ¡Omi! ¡Golazo de Omi! Para poner el cuarto para el Barbate. Es la fiesta de los goles. No goles, golazos. Increíble Omi en ese saque inicial para reanudar lo que había sido un gol en contra. Rápidamente le vuelven a dar la vuelta a la tortilla y lo que era un 2-3 pasa a ser un 2-4. Mira que ahora trataba de tomar la iniciativa el Guadalcacín, replicando también para poner el 3-4, no lo consiguió. Y Omi que marcó un golazo, otro golazo, otro más. No es que Omi haya marcado un golazo, es que es otro más. No de Omi, porque es cierto que no, pero es que Alba Alférez ya hemos visto que ha hecho también un golazo. Y es que Isa también había hecho anteriormente un golazo. Así que, lo dicho, en la fiesta de los goles. Y no quería fallar a esta Omi. La bola la va a poner en movimiento Miriam Ponce. Desde ahí puede haber peligro. Desde ahí puede haber oportunidad de gol. Va Miriam, va Ponce. Se va a enfrentar contra Alba en ese golpeo. En el lanzamiento directo le pega a Miriam. Otra parada de Alba espectacular. Y el balón al palo en la segunda. Ha dejado dos paradas Alba de un nivel increíble. En esta primera, qué reflejos ha demostrado. Y anteriormente, bueno, en esta segunda, mejor dicho, qué reflejos ha demostrado. Y anteriormente, en el primer periodo, que también vimos que hizo un auténtico paradón. Luego el rechace que sí que iba al palo, a la madera. Iniciará desde la banda Andrea Ponce. Tocando esta en cortito con su hermana Miriam. Miriam para Andrea y Andrea para Miriam. Quien la cuelga era Andrea. Y la tuvo que despejar de puños Alba. Se la va a quedar Omi. Omi tocándola en el carril central con una de sus compañeras. En este caso con Isa. Dos de las goleadoras del día de hoy. La bola arriba por parte de Claudia, que ha vuelto, por cierto, a la portería del Guadalcacín. Nada ha podido hacer, evidentemente, en el anterior gol que hemos comentado de Omi. Imparable ese pateo al balón por parte de la jugadora que porta el dorsal número 2. Nos vamos a la esquina, nos vamos al córner. Mira que lo pone a primer palo. Ahí tiene que sacar como puede la pierna derecha la jugadora del Barbate. Mira la chilena. Con todo intentó Miriam Ponce. Y ahora quiere replicar el Barbate. Ha intentado ya varias chilenas el Guadalcacín. Protagonista en ellas Miriam Ponce. De momento cierto es que sin la fortuna de encontrar puerta, eso sí, como una valla para adentro.
hablaremos de un señor golazo. Le pega Miriam Ponce con pierna izquierda la bola que bota. Las manos de Alba, atenta para quedarse con ella. Ahí la vemos. ¡Boh! Además que le ha salido bien, ¿eh? Que hay veces que uno sabe que la chilena pues te puede salir de aquella manera, le das a lo mejor con la zona de la espinilla. No, en este caso ha sido una chilena perfecta, pero con el único pero de que no ha terminado entrando en la portería que defiende Alba, porque ha estado atenta para realizar la parada. El cuero de Nayara que la deja por el centro para que sus compañeras traten de llegar a la zona en la que ahora ya se ubica la bigoleadora del día de hoy, Alba Alférez. Cuidado el golpeo y el gol. Es el gol de Marta Sánchez, es el gol de la capitana, es el gol del Guadalcacín. En ese balón en largo le llegaba completamente sola a la jugadora que porta el dorsal número 8 y lo manda para adentro, lo manda a guardar. De esta forma recorta distancias el Guadalcacín. Mirad, ahí estamos viendo el balón de Claudia arriba y hay un desentendimiento por parte de las defensoras del Barbate. Y lo aprovechó de buena manera, evidentemente, la capitana Marta Sánchez. Vamos a ver ahora, porque anteriormente le ha durado muy poquito la alegría al Guadalcacín de recortar distancias. Veremos si ahora le dura algo más. Lo va a intentar el Barbate. En esa jugada indirecta para el lanzamiento, el golpeo de Isa, que sí es cierto que no consiguió levantar la bola ahora. Y terminó topando con una de las jugadoras que viste de camiseta verde, pantalón negro. Otro golpeo que se termina perdiendo por línea de fondo. Encargada de ponerla en movimiento será Alba. La cuenta atrás la escuchábamos por parte del colegiado. Y ahora quien se encarga de hacerla llegar arriba es Almu. Nuevamente, bola para el Guadalcacín. Mira Marta Sánchez, qué balón quería filtrar ahora. No lo consiguió, a punto estuvo. Y es Daniela Carri la que intervenía en la jugada. Pelotazo arriba. Pelota que se pierde por línea de fondo. Volverá a ser favorable para el Guadalcacín, que ahora mismo es el equipo que más necesitado está. El dirigido por María Isabel Trigo. Por Cookie. Ese banquillo, sabiendo que ahora mismo estarían perdiendo, no estarían sumando ningún solo punto. Dejó la bola atrás Judy para que Alba la atajase, se la quedase en sus propias manos. Alba Alférez, ¿conseguirá o no su hat-trick en esta mañana de sábado? Pues estaremos pendientes, evidentemente que estaremos pendientes. Mañana, ya saben ustedes, jornada número 6 y en la tarde de hoy que se continúa, se sigue con la jornada número 5. ¡Mira el golpeo! ¡Qué paradón de Alba! ¡Qué paradón de Alba! Otro más. Vaya partido está haciendo en el día de hoy Alba. Una y otra parada. Mañana que el Barbate juega contra el Ciudad... No, perdón, que decía que mañana el Barbate juega contra el Ciudad de Cádiz. Miento, ahora lo contamos un segundo porque llega el gol. ¡Gol, gol, 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 gol de Marta Sánchez! Pone el empate la capitana, es su doblete, el segundo en su cuenta particular. Marta Sánchez que la envía para adentro. La volvemos a ver la jugada muy similar a la anterior. Otro balón en largo de Claudia. Y ahora corrió la bola. No, es Almu la que se ha puesto ahora bajo palos. Pues corrió la bola en ese lanzamiento de Almu. Y el balón le permitió a Marta Sánchez terminar la jugada, el golpeo y la finalización. Mañana sí, por cierto, el Guadalcacín que juega contra el Ciudad de Cádiz y el Barbate contra el Aguadulce. Ahora después le comentamos los horarios, pero antes, esta acción donde va a intentar el Barbate de hacer su gol por mediación de Omi. Otra vez Omi, que ya le salió bien en una de ellas para hacer el cuarto gol. Ahora en esta acción sí que es cierto que no terminó encontrando la portería. Almu otra vez en largo. Va a buscar a Minerva. Minerva que pelea. Vemos que ahora se ha puesto en la portería del Barbate Carmen. Se ha marchado Alba.
Y cuidado Minerva, porque Carmen tiene que salir con todo. Ahí puede haber, que puede haber, no puede haber nada. De momento Minerva se pone de pie, le pega Minerva. ¡Al palo! Se lamenta Minerva porque tuvo la oportunidad de llegar el gol para el Guadalcacín. Y sigue atacando el equipo que viste de amarillo, que viste de verde, perdón, que viste de negro. La bola, ¿quién la va a recibir ahora? Es la jugadora que porta el dorsal número 18. Era Alicia la que trataba de finalizar jugada sin tener fortuna. Y en izquierda, Alba Alférez. El balón se termina marchando por línea de banda. Encargada de ponerla en movimiento será Lucia. Ahí la estamos viendo. Qué oportunidad de gol. Ese último bote es lo que ha evitado que la bola entrase dentro. Y le ha negado el gol, en este caso, la madera y la arena a Minerva. Otra oportunidad Minerva. ¡Qué parada la que acaba de protagonizar Carmen! Se duele, se ha hecho daño. Pero para hacerse daño ha dejado un paradón, dado en la mano, dando la sensación de que la llevaba lacia, como se suele decir en estos casos. No llevaba la mano fuerte. Y claro, a lo mejor le ha pillado en una posición donde se la ha podido doblar por completo a Carmen. Y eso duele mucho. Se está doliendo ahora la portera que porta el dorsal número 13, pero insistimos que ha dejado una parada preciosa, muy buena, cuando el tiempo ahora evidentemente está parado porque hay dos jugadoras precisamente sobre la arena. Una de ellas es Carmen, y parece que incluso va a tener que salir de el rectángulo de juego, y la otra era Miriam Ponce. Ahí estamos viendo, hay cambio y Carmen, que se ha tenido que marchar, y ha entrado Alba. Pues ahí está Alba ya, es quien la juega y la pone en largo. La bola se la va a quedar Alba Alférez. La pérdida, cuidado porque puede llegar el golpeo. Ese balón que va a ser una chilena perfecta, sin encontrar, cierto es, la portería que defiende Alba. Mañana empieza la jornada mañana empieza la jornada de tarde. Perdón, de tarde no. Mañana empieza la jornada matinal, eso es, de domingo. Ahora se lo contamos porque viene el golpeo. Que se iba a decir, mañana a partir de las 9:15 comienza la jornada número 6. Y en este caso el Barbate es quien abre esa jornada, enfrentándose contra el Aguadulce Polideportivo. El Guadalcacín, que cerrará la jornada número 6 en el día de mañana contra el Ciudad de Cádiz. Son los enfrentamientos que tienen estos dos equipos en el día de mañana. La bola en largo, mira ahora qué bueno es el control de pecho realizado por parte de Andrea Ponce. La deja sobre su hermana Miriam, Miriam para Andrea. Se entienden muy bien las hermanas, el golpeo. La bola que queda ahí muerta y no entra finalmente por poco. Tuvo la oportunidad de gol ahora el Guada. Tuvo la oportunidad de gol el Guadalcacín en su campo, en su tierra, en el Antonio Fernández Marchán. Pudo haber llegado el segundo gol. Bueno, segundo gol no, el quinto gol en este caso. ¡Qué golpeo ahora! Y qué parada otra vez de Alba. Cuando cayó, por cierto, una jugadora al suelo es Vanessa, Vane, que ya se reincorpora. La bola en largo de Alba, que la planta en campo rival para Alba Alférez. Quería finalizar la jugada, se abre de brazos. Y la bola que no se perdió por ese rectángulo de juego, la mantuvo dentro la arena y ya la puso en movimiento Almu. Mira que golpeo, fuera. Ocasión de gol la que tuvo ahora Miriam Ponce. Y algún abanico ya, que empieza a verse en la zona de la grada, y eso que hay gente que busca la sombra, como es evidente. Pero también estamos viendo pues los abanicos que empiezan a lucir en ese graderío de este Fernández Marchán, aquí en Guadalcacín, la localidad de Jerez de la Frontera, en Cádiz. Es donde nos encontramos contándoles este partido correspondiente a la jornada número 5, Grupo B, de la Segunda División Española de Fútbol Playa Femenino. El esférico del Barbate buscando ahora el centro lateral en izquierda. ¿Quién la tenía por ahí o quién aparecía? Era Alba Alférez. Aparece de pecho Omi. Mira Omi que puede golpear con pierna derecha. Omi golpea. El bote de la bola termina en las manos de Almu.
Nuevamente la bola es para el equipo que viste de verde ahora, el Guadalcacín. Se perdió por línea de fondo. Y será favorable para que la ponga en movimiento Alba. Otro balón, mira que puede ser bueno. Vamos a ver qué es lo que hace Alba Alférez. ¡Golpeo! ¡Cuenta conmigo, Alba! One, two, three. ¡Caramba, Alba Alférez! Que ha hecho un hat-trick y un gol providencial faltando 55 segundos por delante. Es el gol de Alba Alférez. ¡Qué golazo! ¡Qué bien lo hizo! ¡Cómo aguantó! ¡Cómo pateó! 1, 2, 3. Y cuando parecía que no, fue que sí. Se lo hizo delante de Ana Coronel y lo terminó mandando para adentro. 4-5. El Barbate está ganando, sumando de 3. Sería su primera victoria en la temporada. Pero viene la réplica, mira el golpeo. Arriba, lo tuvo ahora Miriam Ponce. Quedan 50 menos ya, 45 segundos por delante para llegar al final de este partido. Lo va a intentar el Guadalcacín. El bote que termina mandando la bola. Pateada por Marta Sánchez por encima del travesaño. El colegiado que ya está contando segundos. En esa cuenta atrás, bola arriba. Lo va a intentar el Barbate, puede tener una más, no, va a ser la última seguramente para el Guadalcacín. Aquí puede morir el partido, aquí puede acabar esto. Vamos a ver, se pierde la bola por línea lateral, lo defendió bien en la primera acción el Barbate. Quedan 10 segundos, balón arriba, esto está por acabar. El balón es para Miriam Ponce, caída al suelo. Dice el colegiado que no hay nada. ¿Se termina o no se termina? ¿Se termina o no se termina? ¡Se terminó el partido! Lo celebra el Barbate que ganó, que suma de 3 y consigue de esta manera el equipo de Azul Alba su primera victoria de la temporada. El equipo dirigido por Julio López en un partido en el que hemos visto un gol de Isa, un golazo por cierto, en el que hemos visto un gol de Omi, otro golazo por cierto, y en el que hemos visto no uno, no dos, 3 de Alba Alférez, que ha permitido que su equipo haya hecho un total de 5. Enfrente el Guadalcacín, que hizo 4, que lo luchó, que lo peleó, que quiso ir arriba en las últimas ya del partido, pero no lo consiguió. La victoria que se la lleva el Barbate, 4-5. E insistimos, nosotros que hemos vivido un inicio matutino de sábado buenísimo, 9:15 de la mañana, vivimos el primer partido aquí, en este mismo estadio Fernández Marchán. Hemos vivido este segundo a partir de las 10:30 y hoy a partir de las 6:30 de la tarde, más fútbol que podrán seguir ustedes por los canales federativos de evidentemente la Real Federación Española de Fútbol. Un servidor, Salva García, pone el cierre, pone el broche, les agradece por haber estado al otro lado y les da la enhorabuena evidentemente a las jugadoras de uno y otro equipo, pero principalmente a las del equipo campeón, en este caso el Barbate. Enhorabuena por sumar de 3 y por el espectáculo a ambos equipos que nos han brindado. ¡Adiós! Os esperamos aquí. Nos vemos después. Venga, venga. A ver, después nos vemos. Nos oímos. Me avisa cuando llegue todo, ¿no?
tengo que volver, es que ayer estuvimos... Ayer fue la fiesta del colegio, yo soy el presidente de Lampa. Y tendría que volver al colegio. Yo vi que, digo, algo de hueco tengo entre la una, yo pensaba que era más tarde. No, a las 5:30 estoy de aquí. Yo era que iba a volver ahora, que no me iba a quedar por aquí, digo, me pagaré.